Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que ya estemos todos conectados. Me dirijo a ustedes desde el despacho del Ministerio Coordinador de la Producción, porque creo que es importante difundir uno de los temas en los que participé como parte del equipo técnico, que fue la elaboración del Código de la Producción. Mi nombre es María Fernanda Garcés, estoy el día de hoy para escuchar y tratar de responder a varias de sus preguntas. Yo sé que son muchísimas. Este no solo fue un tema difícil de elaborar, sino también un tema difícil de difundir y de explicar. Vamos a tratar de responder a lo que ustedes requieran. De hecho, tenemos ya algunos temas que nos están llegando en este momento por el Twitter. Y por favor siéntanse libres de preguntar. Vamos a tener 4 sesiones de estas. La idea es que podamos tratar de responder en el menor tiempo posible, de la forma más clara posible, todas las inquietudes que el Código de la Producción y sus reglamentos hayan generado. El día de hoy quisiera por favor que las preguntas se centren en lo relacionado con los incentivos generales y sectoriales del Código de la Producción, y más adelante vamos a ir viendo algunos de los elementos que creo que es importante que ustedes conozcan. Cualquiera de los otros temas, no se preocupen, pues vamos a ver después. Tenemos 3 sesiones de estas. No soy una tuitera muy asidua, de hecho estoy aprendiendo en este tema. Hablábamos de la importancia de alfabetización virtual que todos creo que requerimos, pero es un medio para llegar al mayor número de gente y ver cómo nos vamos a ir entendiendo. Bueno, veo que nos están escuchando desde Santa Rosa. Muchísimos saludos a todos ellos, y tenemos también una pregunta ya que nos llega desde Excelsius Corp y nos dice: me interesa la exoneración del impuesto a la renta por 5 años. ¿Puede detallar esto y a qué empresas aplica? Bueno, en efecto, la exoneración del impuesto a la renta es uno de los incentivos sectoriales del Código de la Producción. Les decía que vamos a hablar hoy de los incentivos generales y los sectoriales. Los sectoriales, como su nombre lo indica, están relacionados con aquellos incentivos precisamente que tienen relación con las inversiones desarrolladas en sectores denominados priorizados. Para que ustedes tengan acceso a cuáles son los sectores priorizados, pueden entrar a la página web del Ministerio, mcpec.gov. No es parte de mi expertise todavía, pero estamos por favor en mcpec.gov.es. Ahí ustedes van a ver cuáles son los sectores priorizados en los que aplica precisamente la exoneración del impuesto a la renta, y ahí las características fundamentales para que ustedes tengan acceso a ese incentivo fundamentalmente tienen que ver con que sea una inversión nueva, tiene que ser una empresa nueva. Cuando hablamos de empresas nuevas, hablamos de empresas constituidas en el país a partir de la vigencia del Código de la Producción. Para que todos ustedes sepan, el Código de la Producción está vigente desde el 29 de diciembre del 2010, por lo tanto, cualquier empresa que haya sido constituida a partir de esa fecha y en la que se hayan desarrollado nuevas inversiones, y cuando hablamos de nuevas inversiones hablamos de un proceso de capital fresco a favor de la empresa, y precisamente para la inversión en sectores priorizados. Ustedes pueden revisar cuáles son esos sectores. Entre ellos están, por ejemplo, alimentos procesados, están sectores tales como déjenme revisarles para que darles con mayor exactitud. Está, por ejemplo, lo relacionado con producción de alimentos, agroforestería, metalmecánica, petroquímica, farmacéutica, turismo, energías renovables, servicios logísticos de comercio exterior, biotecnología, entre otros. No se olviden de visitar la página web del Ministerio. Ahí ustedes van a revisar todos los sectores que se denominan priorizados para efectos de nuevas inversiones, nuevas y productivas. ¿Qué más tenemos? Fundamentalmente está, bueno, qué bien, nos saludan desde México. Definitivamente la magia del Internet
es uno de los elementos a rescatar de este proceso de alfabetización virtual. Tenemos también algunas otras preguntas relacionadas fundamentalmente con la diferencia entre los incentivos generales y los incentivos sectoriales. Los incentivos generales son aquellos que son aplicables a aquellas empresas constituidas ya en el país, no necesariamente nuevas, y que adicionalmente realizan inversiones en el país y tienen, de acuerdo a lo que establece el Código de la Producción, una rebaja ya del impuesto a la renta. Les recuerdo que a partir del Código de la Producción, el impuesto a la renta en este momento está en el 24%. El Código, de hecho, establece una reducción gradual por los próximos 3 años. La idea es que se reduzca un punto durante los próximos 3 años hasta el año 2013, en el que tendríamos ya un impuesto a la renta del 22%. Otra de las preguntas que nos está llegando y dice: ¿cómo se determina el mínimo de inversión para calificar? No hay una determinación de un mínimo de inversión. El tema, excepto que sea una inversión que requiera la firma de un contrato de inversión. Para los contratos de inversión, el mínimo que se requiere es de $250,000. Y ahí ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es un contrato de inversión? De hecho, ya me lo están preguntando. El tema es que el contrato de inversión es precisamente el documento que se firma con el Ministerio a través de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción, en el que fundamentalmente se garantiza la estabilidad de los incentivos tributarios y la posibilidad de contar con recursos de arbitraje para los procesos en caso de conflicto en el caso de inversiones. Pero naturalmente, para requerir eso es necesario solicitarlo al Ministerio Coordinador de la Producción y tener una inversión mínima de $250,000. Normalmente este tipo de instrumentos no está diseñado para las inversiones nacionales, sino más bien para inversiones extranjeras. Por lo tanto, si el amigo Rommel Pérez, que nos está preguntando respecto del mínimo de inversión para calificar, cabe aclarar que si usted es un inversionista nacional, no necesita de un mínimo para invertir. Lo importante es que usted realice inversiones que puedan estar dentro de lo que denominamos inversiones productivas. Si son nuevas, productivas, desarrolladas por una empresa nueva, dentro de lo que les había indicado hace un momento, pues estamos hablando de la posibilidad de entrar en un proceso de exoneración del pago del impuesto a la renta por los próximos 5 años. Tenemos otra persona que nos dice: en el Código de la Producción está considerada las alianzas con incubadoras de empresas de universidades, no precisamente como alianzas, pero no está considerado más bien desde el punto de vista expreso. Esa más bien es una estrategia de manejo desde el lado de la producción y no solamente a partir del Código de la Producción. Esa ha sido más bien una forma de trabajo permanente del Ministerio Coordinador de la Producción a través de la academia. De hecho, les comento que varias veces más bien hemos estado haciendo este tipo de difusiones a través de universidades que han estado bastante interesadas en conocer lo que tiene que ver con el código. Tenemos más saludos de otras de las provincias. No es definitivamente grato sentir que cada vez se va uniendo más gente. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen qué sucede con el tema de los emprendimientos de personas naturales. ¿Pueden aplicar al Código de la Producción? Pueden aplicar al Código de la Producción porque naturalmente el Código no solamente establece incentivos tributarios, el Código también establece incentivos no tributarios, bajo la expectativa de contar con herramientas que no necesariamente sean incentivo tributario, como lo son, por ejemplo, programas desarrollados para emprendedores. Tenemos el Emprende Ecuador, Innova Ecuador, que es otro de los programas que tiene el Ministerio Coordinador de la Producción. Entonces, sería interesante que la persona que nos acaba de preguntar también entrara a la página web del Ministerio, mspec.gov.es,
para que consulte sobre Emprende Ecuador, que es uno de los programas específicos para emprendimientos y que de hecho está también contemplado en el Código de la Producción. ¿Qué más nos dicen? Bueno, veo que se sigue alargando la lista de preguntas. Ojalá podamos responderlas a todas hoy. De lo contrario, como les decía, vamos a tener este tipo de charlas y de conversaciones durante las próximas 3 semanas. Esto será el miércoles 31 de agosto. La siguiente, donde esperamos ver la parte de incentivos específicos del Código de la Producción. El miércoles 7 de septiembre vamos a ver aplicación de las reformas tributarias y el miércoles 13 de septiembre vamos a ver los incentivos no tributarios como los que les había indicado hace un momento. Veamos qué más nos está llegando. Tenemos adicionalmente lo relacionado precisamente con me preguntan qué pasa, a partir de qué momento se paga el anticipo del impuesto a la renta. De acuerdo a lo que establece el Código de la Producción, las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas y las personas naturales que inician sus actividades, obligadas a llevar contabilidad, por supuesto, que inician actividades en el país estarán sujetas al pago del anticipo después del 5º año de operación efectiva. ¿Qué entendemos por operación efectiva? Precisamente a partir del momento en el que reciben ingresos precisamente imputables a la actividad productiva que están realizando. De hecho, hay algunos elementos importantes también. Me dicen, aclaremos lo que tiene que ver con el contrato de inversión. Nuestro amigo me pide adicionalmente me dice, bueno, eso significa que un pequeño no podrá utilizar esto. No, les aclaro. El Código de la Producción es para todos, para los pequeños. Tenemos algunos de los instrumentos desarrollados en el Código de la Producción para los pequeños empresarios, microempresarios e incluso los actores de la economía popular y solidaria. Además, para las medianas empresas con incentivos específicos, que los veríamos más adelante, los grandes empresarios, y les mencionaba que el Código establece la posibilidad de firmar un contrato de inversión. Ese contrato de inversión, si bien es uno de los instrumentos establecidos en el Código, no es un requisito para ninguno de los incentivos, es una solicitud que puede hacer un inversionista. En ese caso, les mencionaba también que aplica normalmente para aquellos inversionistas extranjeros que realizan inversiones en el país. Y en ese caso también se solicita que sea un mínimo de $250,000. Pero no es ningún requisito para otro tipo de inversiones. Entonces, no lo vayan a entender como un requisito para cualquier otra de las inversiones. Es únicamente una forma de brindarle estabilidad a una inversión extranjera relacionada precisamente con la posibilidad de que mantenga la estabilidad en el país de los incentivos tributarios que están vigentes a la actualidad. Para el resto de inversionistas, pues lo único que tienen que hacer es invertir en el país. ¿Por qué? Porque la idea es que al final del año, al final del ejercicio fiscal, podamos aplicar los incentivos tributarios establecidos en el Código. Que, repito, desde el punto de vista de los incentivos generales, que son aquellos aplicables para cualquier tipo de inversión en cualquier parte del país y en cualquier sector productivo, tienen que ver precisamente con la rebaja del impuesto a la renta, que hoy por hoy es del 24%. Y adicionalmente para aquellos incentivos, para aquellas inversiones sectoriales, es decir, solo para las inversiones realizadas en sectores priorizados, una exoneración del pago del impuesto a la renta para los próximos 5 años. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen adicionalmente que, bueno, es difícil a veces leer tan rápido los mensajes que nos van llegando. Veo que la gente se sigue uniendo. Es un medio en el que es tan interactivo que a veces resulta, bueno, no puedo negar que resulta divertido, no puedo negar que es difícil estar revisando y tratando de responder algunas de las preguntas que nos están diciendo. Me piden que repitamos lo que tiene que ver con
Los sectores priorizados, les decía que los sectores priorizados es un detalle de sectores que está en la página web del Ministerio Coordinador de la Producción. Además, nos dicen, el Código de la Producción obliga a las industrias a tener presupuesto para la investigación y desarrollo. En efecto, no obliga a tener un presupuesto, pero más bien incentiva a tener un presupuesto. ¿Por qué? Porque tiene a su vez la posibilidad de que aquellos recursos que la empresa utiliza en investigación y desarrollo pueden ser deducibles de su impuesto a la renta. Entonces, si bien no es una obligación, es un incentivo para que la empresa tenga la posibilidad de contar con esos recursos, así como sucede con aquellos recursos destinados para capacitación. Por ejemplo, ese tema es uno de los incentivos que tiene que ver con las empresas medianas y definitivamente es un incentivo poderoso, porque lo que busca es que se investigue, se genere un proceso de innovación, se generen nuevos procesos de desarrollo en las empresas y se capacite a las personas que trabajan en las empresas. Por lo tanto, todos esos gastos tienen o son deducibles del impuesto a la renta hasta un porcentaje que está establecido también. Es decir, no todo lo podemos deducir, sino un porcentaje que está debidamente señalado en el Código de la Producción y en sus reglamentos. Nos dicen que nos están escuchando también de la UDLA, muchísimos saludos a los estudiantes de la UDLA. Les decía que, es más, habían solicitado también una charla similar a esta ya en vivo en la universidad. Esperamos que podamos coordinarla. También nos comentan que nos dicen que se diga respecto de cuáles son los incentivos específicos para lo que tiene que ver con, o cuáles son los gastos deducibles del impuesto a la renta. Fundamentalmente el Código de la Producción establece como gastos deducibles del impuesto a la renta la depreciación y la amortización correspondientes a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías para la implementación de mecanismos y producción verde, la generación de energía de fuentes renovables o la reducción del impacto ambiental y las emisiones de gases con efecto invernadero. Este es un tema que también busca proteger el medio ambiente y está establecido en el Código. Se deduce en estos casos el 100% de esa depreciación y amortización y tomando en cuenta que no supere el 5% de los ingresos totales. Vamos a tratar en los siguientes encuentros, tratar de manejar algunos ejercicios que podamos aplicar con las preguntas que vamos recibiendo y que vayamos recibiendo durante esta semana. La idea es que estos encuentros resuman de alguna manera muchas de las preguntas que son frecuentes o recurrentes respecto del Código de la Producción. Adicionalmente nos preguntan qué pasa, por ejemplo, con el Código de la Producción intenta o pretende la generación de nuevos productos o incremento de la producción. Bueno, le diría a nuestro amigo Giovanni que son las dos cosas. Intenta la generación de nuevos productos porque lo que busca es la innovación y la posibilidad de una sustitución inteligente de importaciones y el fomento a las exportaciones. Y por otro lado, el incremento de la producción a través de la posibilidad de lograr precisamente nuevas inversiones a favor de la producción. Y eso incide en un aumento de empleo de manera importante, ¿no? Otro de los temas que nos están mencionando aquí tiene que ver con, nos dicen que han escuchado respecto de que las inversiones deben hacerse fuera de los cantones de Quito y Guayaquil. Este es un tema que también tiene que ser aclarado. En varias de las charlas que hemos tenido sobre este asunto, hemos recalcado que las inversiones pueden hacerse en cualquier parte del país, naturalmente. Solo aquellas que opten por la exoneración del pago del impuesto a la renta para el desarrollo de nuevas inversiones, es decir, aquellas inversiones que son asociadas con la exoneración del impuesto a la renta
por 5 años, que es uno de los incentivos sectoriales. Solo aquellas inversiones pueden, para acceder a ese incentivo, tienen que desarrollarse fuera de los cantones de Quito y Guayaquil. Pero cabe recalcar que cuando hablamos de Quito y Guayaquil, estamos hablando de las ciudades de Quito y Guayaquil. Entonces, lo demás, naturalmente, entra en esta posibilidad de exoneración de incentivos. ¿Qué más nos dicen? ¿Existe algún número limitado de sedes que se puedan generar? Las sedes son las zonas especiales de desarrollo económico creadas en el Código de la Producción y no existe un número limitado, es decir, lo que existe a nivel del Código de la Producción y sus reglamentos fundamentalmente son los requisitos que deben cumplir las sedes. Aquí también nos dicen, bueno, ¿en qué se diferencian las sedes de las zonas francas? Bueno, las sedes se diferencian, las zonas francas, para hacerlo más rápido, las zonas francas eran espacios territoriales establecidos como un espacio dentro del territorio nacional y tenían beneficios aduaneros específicamente. En el caso de las sedes es más bien un proceso de un desarrollo integral. Los requisitos para constituir una sede están claramente señalados en el Código de la Producción. Los vamos a ver igual en uno de los encuentros que vamos a tener más adelante, pero les menciono que definitivamente la sede fundamentalmente tiene o está concebida como aquella donde se desarrollen procesos de innovación tecnológica, de desarrollo logístico y de industrialización tendiente a la exportación, básicamente. Pero no hay un número preestablecido. Lo ideal es que, naturalmente, respecto del cumplimiento de los requisitos que están establecidos, no van a ser muchas, pero la idea, yo diría, serán 5 o 6, eso dependerá de la capacidad que tengamos para generar este desarrollo integral y territorial que la sede busca. Otra de las preguntas tiene relación precisamente con los requisitos que se deben cumplir para los incentivos generales. Bueno, les mencionaba hace un rato que no hay requisitos para los incentivos generales. El requisito es precisamente invertir, y luego al vencimiento, es decir, al final del ejercicio fiscal, esto es a diciembre del 2011, nos dicen la utilización de paneles solares, ¿tiene algún incentivo? Sí, los paneles solares de hecho son una de las formas de energía alternativa, de la generación de energía alternativa, y entra precisamente en los incentivos a través de los cuales se deduce los gastos en ese tipo de energía y son deducibles del impuesto a la renta. Aquí también es importante una aclaración. Todo lo que tiene que ver con medio ambiente tiene un incentivo en el Código de la Producción relacionado con la posibilidad de deducirlo del impuesto a la renta, pero siempre y cuando no sea para cumplir una exigencia del Ministerio de Ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si el Ministerio de Ambiente para otorgarle un permiso de funcionamiento dentro de una zona determinada requiere que ustedes tengan o cumplan con un determinado nivel de requisitos de manejo de recursos no sé, de aguas servidas, por ejemplo, pues podamos eso que es una obligación, obviamente no va a estar incentivado. Lo que está incentivado es aquello que se excede de lo que debemos cumplir, y esa es un poco la lógica con la que está hecho el proceso del Código de la Producción. Por lo tanto, los paneles solares, si es que están ubicados en empresas donde no es un requisito la generación de energía alternativa, es parte de los gastos que podrían ser deducidos del impuesto a la renta.
También nos dicen respecto del diferimiento del pago del impuesto a la renta, se puede dar para empresas cuyo capital es de $800. Bueno, el tema es que el capital de $800 es el mínimo capital establecido como requisito para la constitución de una empresa. La idea es que sea una apertura de capital real a favor de los trabajadores, y eso implica que si de inicio se va a hacer esa apertura y luego esas acciones van a ir creciendo a favor de los trabajadores o de los proveedores y la comunidad, bienvenido, pero no solo es un tema de aperturar en base a una compañía que todavía no tiene un capital que definitivamente represente un beneficio para los trabajadores. Nos preguntan también qué pasa con aquellos que tienen menos de 10 trabajadores, si es que son o no microempresas. Esta también ha sido una pregunta recurrente en algunos de los foros en los que he estado, y tiene que ver con una clasificación que establece el Código de la Producción para las microempresas, pequeñas y medianas empresas. Y decimos que las microempresas tienen un número de trabajadores de 1 a 9, pero tienen ventas anuales hasta $100,000. Es decir, siempre no solamente se verifica de acuerdo al número de trabajadores, sino también a las ventas anuales que tenga esa microempresa. Y si hay un conflicto, es decir, si es que tengo 9 trabajadores, pero vendo más de $100,000, naturalmente ya no soy una microempresa. Ahí va a prevalecer, obviamente, el valor de las ventas anuales que tengo. Entonces, en la pregunta que nos decían si tiene menos de 10 trabajadores, ¿son microempresas? Yo le devolvería la pregunta y le diría, y cuéntame cuál es su nivel de ventas para poder definir si es una microempresa o es una pequeña empresa. También nos dicen si en Pichincha y los valles aledaños a Quito, como por ejemplo Tumbaco, se incluye o no en el límite de ciudad principal. Aquí también les invito a revisar en la página web del Ministerio Coordinador de la Producción. Hay un link que se denomina zonas deprimidas. Es el resultado de un estudio técnico que se hizo para determinar los cantones en los cuales se entenderían como zonas deprimidas, y combinando varios criterios. Cuando hablamos de una zona deprimida, aunque el término suene bastante feo, estamos hablando más bien de una zona pobre, pero con capacidad de absorber producción y con capacidad de generación de producción. Entonces hay varios criterios que ahí ustedes pueden verlos de manera específica. Es más, les invitamos a que los revisen, y en base a esos criterios se hizo una selección de cantones. Ese estudio está hecho a nivel cantonal. No tengo en mente este momento exactamente cuáles están en las zonas aledañas de Quito, pero ahí ustedes pueden revisarlos con detalle y con mucho detenimiento, y con gusto, si hay alguna duda adicional, por favor la pueden dirigir también a la dirección código mcpec.gov.es. Es una de las direcciones a través de las que los equipos técnicos del Ministerio Coordinador de la Producción permanentemente están respondiendo dudas relacionadas con el Código de la Producción. Nos dicen si una empresa en Quito puede calificar para reducción de aranceles en importación de maquinaria. En el caso de la reducción de aranceles en importación de maquinaria, ese es un incentivo señalado para aquellas inversiones que se desarrollan dentro de una sede. Por lo tanto, no es única y exclusivamente una empresa que adquiere maquinaria la que accede a esa reducción. Es importante además que sea o que esté establecida dentro de una sede. Nos dicen, bueno, nos felicitan por la iniciativa y que deberíamos manejar estos enlaces periódicos. El tema es que a veces yo también creo que es una buena iniciativa. Me ha costado, les confieso que me ha costado un poco tratar de resumir algunos temas. Es mucho más fácil hablar en directo y ver las caras, ver cuando entienden, cuando no entienden.
y eso resulta mucho más cómodo cuando uno está de este lado. Pero cuando uno le habla a una pantalla y no sé si soy lo suficientemente clara, más bien les agradeceré cualquier inquietud adicional, por favor remítanla al correo que les acabé de indicar, que es código@mspec.gov.es. Probablemente escribiendo pueda ser mucho más clara de lo que estoy hablando en este medio. Por otro lado, no olviden que vamos a hacer 3 chats más, es decir, estaremos las próximas 3 semanas. Las fechas en las que está previsto estos diálogos son el próximo 31 de agosto, el 7 de septiembre y el 13 de septiembre. Todos van a ser a las 20 horas, que es la hora en la que normalmente ya estamos todos en casa, un poco más relajados. Y bueno, yo estoy todavía tratando de acostumbrarme a este medio y trataré de estar también más relajada las próximas veces. Vamos a, bueno, finalmente nos dicen si los incentivos, además de los incentivos fiscales, hay otros incentivos. Pues sí, les decía que hay otros incentivos relacionados con, por ejemplo, programas del gobierno específicos para capital o para procesos de cofinanciamiento en temas de emprendimiento e innovación. También se establece en el Código de la Producción la creación de un fondo de capital de riesgo. Igualmente se establece la creación del Sistema Nacional de Garantía, que es un proceso a través del que el Estado garantizará a los pequeños empresarios frente a la posibilidad de que consigan financiamiento en la banca privada. Nos dicen, bueno, aquí nos ponen un ejemplo mucho más específico, que nos dicen, bueno, un supermercado de carnes tiene su matriz en Guayaquil, pero abre una sucursal en Durán, pero lo hace como una nueva compañía, pero tiene la misma marca o nombre comercial. ¿Seguirá teniendo la exoneración de 5 años? En el caso de la exoneración del impuesto a la renta por los 5 años, es importante que ustedes conozcan o recuerden los 4 requisitos: nueva empresa, nueva inversión, en los sectores denominados priorizados y además fuera del cantón, fuera de las ciudades de Quito y Guayaquil. Del ejemplo que nos acaban de poner, nos dicen que conservan la misma marca y el nombre comercial. Entendería que es únicamente una sucursal, no es una nueva empresa, es decir, va a tener el mismo RUC asociado a la sucursal, por lo tanto no cumpliría con la posibilidad el requisito de nueva empresa. Entonces, ojo con eso. Por otro lado, está relacionado con un sector priorizado, pero al no ser una nueva empresa, lamentablemente no tiene acceso a ese incentivo. Les repito el mail, el código @mspec.gov.es es el mail al cual pueden ustedes dirigir sus inquietudes respecto al Código de la Producción y sus reglamentos. Les recuerdo además que el Código de la Producción está en la página web del Ministerio Coordinador de la Producción y ahí también ustedes van a poder entrar a los reglamentos. Se hará también ya en los próximos días un proceso de compilación de los reglamentos del Código de la Producción para que sea mucho más fácil manejarlos y leerlos. ¿Cuántas personas estuvimos involucradas en la creación del Código de la Producción? Bueno, fuimos un equipo técnico de aproximadamente alrededor de 4 o 5 abogados, además de todo el equipo del Ministerio Coordinador de la Producción, la ministra que estuvo directamente involucrada en el tema, el equipo relacionado con toda la generación de información y que detrás de una ley como esta sobre todo tiene que manejarse. Recuerden ustedes que los incentivos fueron de alguna manera estudiados, verificados, calculados. Se estima, al menos desde el punto de vista de la generación del Código de la Producción y sus incentivos, que en los próximos 5 años podremos ver un resultado tangible de cuál fue de alguna forma
el cálculo de todo lo que este momento el Estado está generando como un sacrificio fiscal, es decir, cuánto es lo que el Estado ahora deja de cobrar a cambio de apostar a la posibilidad de que se pueda lograr los fines que les había comentado, que eran los fines del Código de la Producción, es decir, transformar la matriz productiva, fomentar producción nacional, fomentar las exportaciones, potenciar la sustitución estratégica de importaciones, generar un sistema integral de innovación y emprendimiento, es decir, hay varios fines a los cuales se les apostó y naturalmente contaban con un cálculo tangible de cuánto eso representaba. Bueno, nos vuelven a felicitar por la iniciativa y nos dicen que además es súper importante para evitar que existan malas interpretaciones. Así es, no siempre el hablar o el difundir una ley resulta fácil. A veces los abogados tenemos el defecto de hablar en términos difíciles y eso hace mucho más complicado el diálogo, pero la idea además es que podamos no solo difundir el código, sino generar algún proceso de ejercicios prácticos que permitan hacerlo mucho más digerible para todos aquellos que estamos fuera que en el día a día tenemos que hacer cálculos y ver cómo podemos realmente ya en el día, en la vida práctica, más allá de lo que establece una norma, lograr los incentivos que están señalados. En el caso de la aplicación del salario digno, se establece en el Código de la Producción específicamente, y justamente una de las formas o de las razones por las que se generó o se estableció el salario digno en el Código es porque uno de sus fines era precisamente lograr no solamente el incremento de empleo, sino también la posibilidad de contar con un salario digno para todos los trabajadores. En lo que se señala a partir del artículo 10 del Código de la Producción, ustedes pueden ver claramente cómo se calcula el salario digno y se señala de manera específica también cuál va a ser o a partir de cuándo es el momento en el que se lo va a reconocer. Y se señala, por otra parte, que la compensación debe ser liquidada hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, esto es el ejercicio fiscal del año 2011, y se podrá distribuir a partir del mes de marzo del próximo año, esto es hasta marzo del 2012. Por otra parte, la idea es que en el salario digno, para el pago de esa compensación económica, el empleador debe destinar un porcentaje de sus utilidades, es decir, la idea es que todos los trabajadores ganen el salario digno y esa posibilidad implica eventualmente que el empleador sacrifique una parte de sus utilidades para cumplir con lo que está establecido en el Código de la Producción. La idea también es que esta compensación, que es una compensación económica y adicional a la remuneración, no está considerada como un ingreso gravable para el impuesto a la renta del trabajador y tampoco para el régimen de seguridad social. Entonces, este es un tema que es importante, ¿no? Bueno, creo que vamos terminando. Tenemos algunas preguntas que van a ir generándose, supongo que a partir de esta noche. Les invito también a dirigirlas a la dirección de correo electrónico código@mcpec.gov.es y cualquier cosa que ustedes tengan en relación a nuevas dudas
o solicitar mayor aclaración respecto de algunos temas, o también decirme que tengo que ser un poco más clara en uno u otro tema, pues háganlo por favor. Mi tweet es @mfgarcesd. Entonces también pueden ustedes seguirme a través de ese medio. No, les confieso, no soy muy asidua, voy a hacerlo a partir de hoy. Va a ser un compromiso y un repaso permanente para poder volver a estar con ustedes la próxima semana con los temas relacionados con el Código de la Producción. Trataremos, como les decíamos, de todas las preguntas que se vayan recopilando a través de este medio, cuanto en la página web, generar algunos ejercicios para que ustedes puedan tener muchísimo más clara la información, los procesos de los requerimientos, los procesos de lo que deben ustedes hacer y cómo deben entrar a ser parte de esta nueva de este nuevo capítulo del desarrollo productivo del país. Bueno, ha sido realmente un gusto y una satisfacción muy grande para mí y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Gracias a todos, chao.